Los primeros cálculos que podemos realizar con nuestros datos son aquellos que nos proporcionan medidas descriptivas. El objetivo que se persigue es la sintetización de la información que nos aportan los datos con la menor pérdida posible. Además, que estos datos que obtenemos de la muestra nos proporcionan bases para el cálculo de las características de la población, los parámetros. Dependiendo de la función de estas medidas, las dividiremos en medidas de tendencia central, medidas de dispersión o variabilidad, medidas de posición y medidas de forma. Medidas de tendencia central. Con ellas pretendemos determinar el mejor dato central que podría representar al conjunto de todos los datos, condensando los distintos valores de la variable en uno solo que los resume. Tenemos para empezar la moda. Esta es la observación que ocurre con más frecuencia. Es adecuada para datos nominales. En datos no agrupados la obtenemos por inspección, buscando el valor que más se repite, en este caso 16. En datos agrupados por intervalos, la moda es la puntuación media del intervalo con mayor frecuencia, la llamada marca de clase. En este caso, 14. De ahí la importancia de cerciorarse el cómo están agrupados los datos. Por último, hay que saber que las distribuciones pueden ser unimodales, bimodales, cuando existen dos modas, o multimodales si hay más. La mediana es el valor medio en un conjunto de valores ordenados, literalmente el dato que se encuentra en la mitad de todo el conjunto. Es adecuado para datos ordinales y datos intervalares. Para obtenerlo, los datos tienen que estar siempre ordenados de manera ascendente o descendente. En datos no agrupados se obtiene por inspección, al ubicar el valor que divide la distribución por la mitad. En este caso, tenemos 16 datos. N, el número de datos, es par. Así que tomaremos los dos datos centrales, sumaremos y dividiremos entre 2. Así quedaría 16 más 16, 32 entre 2, 16. Así, el 50% de los adolescentes de esta muestra tienen más de 16 años, mientras que el otro 50% tienen una edad inferior a 16. Si nuestros datos estuvieran agrupados, igual ubicaríamos el total de datos, en este caso 50. Así que el número que dividirá por la mitad al conjunto será el número 25. Hasta este dato, el 14, hay 23 datos. Por lo tanto, el 25 se ubicará en el dato siguiente, el 16. Si fuesen datos agrupados por intervalos, se complicaría aún más, ya que la mediana estará en uno de los intervalos. Igual, la mitad de los datos será el valor 25, el cual está en el intervalo 16 a 18. Una vez identificado el intervalo al que pertenece la mediana, habrá que determinar, o más bien aproximar, el valor que se corresponde con la mediana. Para ello interpolaremos, esto es, aplicaremos una fórmula estadística. No lo haremos ahora, ya que al ser un procedimiento complejo, es dudoso que presenten un reactivo así de específico y tardado de contestar en el examen. La media es el promedio aritmético de un conjunto de observaciones. Es adecuada para datos intervalares. Se obtiene dividiendo la suma de todos los valores de la muestra entre el número de valores. Para datos no agrupados, realizamos la sumatoria, en este caso 250, y división, en este ejemplo, entre 16, lo que nos da 15.62. Para datos agrupados, tendríamos que sumar todos los valores. En este caso, sabemos que son 50. Entonces sumamos cada uno de los 50 datos. Para hacer esto más simple, multiplicaremos el dato por la frecuencia. Así, 12 por 2 son 24, 13 por 8 son 104, etc. Esto nos ahorra el tener que sumar 12 más 12 más 13 más 13 más 13 más 13, 8 veces 13, 13 veces 14, 7 veces 16 y demás. Entonces, hacemos la sumatoria de esto, en este caso 7.776, y dividimos entre el total de datos, 50. Dándonos una media de 15.52. Si los datos están agrupados por intervalos, tenemos que sacar primero la marca de clase, es decir, como ya habíamos dicho, el punto medio de cada intervalo. Después multiplicaremos cada uno de estos valores por la frecuencia. Así, 2 por 11, 22.
21 por 14, 336, etc. Realizamos la sumatoria de estos valores, dándonos 837, para luego dividirlo entre el número de datos, para darnos el resultado, en este caso 16.74. Así vemos cómo realmente afecta el cómo están agrupados los datos a los valores de la media, por lo cual es necesario tenerlo en cuenta. Las siguientes medidas descriptivas son las medidas de posición. Estas nos sirven para describir la localización de un dato específico en relación con el resto de la muestra. Tenemos los centiles, deciles y cuartiles. Un dato se puede encontrar en un percentil, decil o cuartil. Depende de qué tan específicos queramos ser. Los centiles los ubicamos dividiendo toda nuestra distribución entre 100. Así, por ejemplo, el dato que se encuentra en el percentil 75 dejará por debajo de él a 75% de los datos. Para los deciles dividiremos entre 10 y para los cuartiles entre 4. Así es equivalente el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50.